Mire, yo creo que Venezuela debe regresar al respeto pleno de su constitucionalidad y de su legalidad y no generar situaciones de tensión como la que estamos viendo, que lleva en los hechos a suplantar a un órgano legislativo legalmente establecido en su momento conforme a una votación democrática, y así la gente decidió en su momento. El hecho de que después se hayan modificado las leyes, la propia Constitución, prácticamente de acuerdo con el interés del propio presidente Maduro, de desaparecer un órgano legislativo y nombrar otro con nuevas reglas a modo, no es lo que debe suceder en una democracia plena, en una democracia madura. Más allá de lo que el gobierno mexicano ha manifestado de no reconocer, pues ellos están en su derecho de hacerlo, en tanto que representantes del Estado mexicano de no reconocer a uno de los poderes en Venezuela. Me parece que, desde luego, en lo personal, yo creo que la Asamblea Constituyente, esta que resultó de las elecciones que se realizaron el pasado domingo, no tiene la legitimidad y la legalidad y constitucionalidad plena para representar como legislativo al pueblo venezolano. Y el exhorto que nosotros hacemos, muy respetuoso pero también muy responsable, es a que se establezcan las condiciones para que, en donde así lo acuerden, las partes que están en la disputa política en Venezuela se sienten a dialogar, a buscar acuerdos que permitan regresar al reconocimiento de los órganos constitucionalmente establecidos, es decir, que cualquier diálogo que se tenga que hacer en el territorio venezolano o fuera del territorio venezolano, con mediación de partes que ya se han ofrecido incluso a fungir como mediadoras, cualquier plática, cualquier acuerdo al que se puede llegar tiene que partir del reconocimiento a los órganos previos. Todavía no han tomado protesta los que habrían resultado de esta elección peculiar el pasado domingo. Estamos en tiempo de que el conflicto no siga subiendo de nivel y que no vaya a derivar en situaciones de disturbio, de enfrentamientos más allá de los políticos, y que terminemos en una suerte de guerra civil o de levantamientos que pongan en riesgo no solamente la situación, la estabilidad de Venezuela, sino de toda la región latinoamericana, porque Venezuela es, querámoslo o no, un país muy importante, y el hecho de que allí no haya una tensión y no haya conflictos ayudará también a la estabilidad de Venezuela. No queremos que un conflicto también de esta naturaleza vaya a derivar, por una parte, en una mayor tensión, en confrontaciones armadas, como tampoco queremos que eso dé pie a una incursión militar de los Estados Unidos, que, como dice el dicho popular, el niño Trump es risueño, y si le hacen cosquillas, entonces se va a ver tentado a hacer gala del intervencionismo que ha caracterizado a los gobiernos de los Estados Unidos. No queremos que eso suceda, porque eso sería todavía un elemento más que agudizaría las tensiones políticas existentes hoy en Venezuela y en esa región del Cono Sur. Entonces, solo para precisar, ¿se suman a este desconocimiento de la No es un asunto de sumarse o no sumarse. Yo lo que digo como diputado federal del PRD es que ese órgano que se pretende instalar como resultado de estas elecciones no puede ser visto como representante legal y constitucional del pueblo mexicano en el poder legislativo, del pueblo venezolano en el poder legislativo. Es decir,
la pretendida Asamblea Constituyente que suplantaría al Poder Legislativo todavía vigente, no puede tener un reconocimiento, no debe ser digna de un reconocimiento legal. Y entonces, mucho menos tampoco que eso dé pie para que, como ya lo empezamos a ver, se entre en la cacería de los líderes opositores diciendo ya no tienen fuero, ahora vamos sobre ellos. Pues no, me parece que se está cometiendo un grave error desde el interior mismo del Estado venezolano. Al contrario. Perdón, diputado, ¿no el sentido del gobierno mexicano no es injerencista? ¿Perdón? ¿No es injerencista el acto del gobierno mexicano de alinearse con la postura de Estados Unidos? A ver, ¿alinearse en qué sentido? En el sentido de atacar lo que Maduro hace. No, a ver, yo creo que el gobierno mexicano está en su derecho de decir no reconocemos a ese órgano resultado de esa elección. Pasar a otras acciones como lo llegaron a plantear de carácter económico o incluso hasta de retiro de los diplomáticos nuestros en Venezuela o la expulsión de la representación venezolana en México, eso me parece que es justamente lo que no contribuiría a que México jugara un papel activo para desactivar precisamente el conflicto político que está situado en Venezuela. México en otros momentos no ha reconocido, por cierto, a gobiernos que han resultado de golpes militares o de otros tipo de acciones en países, y eso no es injerencismo. Yo creo que más bien lo que nosotros debemos hacer es redoblar los esfuerzos de la política exterior mexicana que tanto respeto llegó a ganar en su momento en el mundo, en el sentido de que los conflictos internos de cada país, por supuesto que los resuelva cada país con arreglo a sus reglas soberanas, y también que se resuelvan de manera pacífica, de manera que no lleven a la confrontación. El hecho de que México en distintos momentos llegó incluso a ser mediador para la solución de conflictos armados en otras partes del mundo, particularmente en Centroamérica en su momento, pues no es injerencismo, es al contrario, una política activa. Lo otro de ejercer otro tipo de medidas que puedan ser asumidas o dictadas por Washington, por el gobierno de Trump, eso sí me parecería a mí una sumisión del gobierno mexicano. Diputado, pero sobre el mismo tema. Sí. Okay. Diputado, yo encuentro al menos dos posturas distintas dentro del PRD en el Poder Legislativo. Hace rato la coordinadora Padilla nos decía que su postura es la de que no debería meterse en México en los asuntos de otros países, que lo dice la Constitución. Eso no nos estamos metiendo. El hecho de que simplemente tú en tu derecho soberano digas yo no reconozco a ese órgano que resultó de un arreglo que viene a sustituir a otro poder ya constituido con antelación, pues yo no estoy diciendo, a ver, yo quiero dictar las reglas en Venezuela, no, simplemente yo estoy en mi derecho de no reconocer, como insisto, no hemos reconocido a otros gobiernos en su momento que han surgido de golpes militares o de decisiones que no es un golpe militar per se, pero ojalá y no derive en otras cosas que se parezcan en los hechos o que terminen pareciéndose en los hechos a un golpe militar. ¿Y no Ojalá. hay responsabilidad del gobierno mexicano de, en lugar de retomar la esencia de la política exterior y tratar de buscar, de ser mediador, alinearse con donde estás, con este bloque donde están Estados Unidos y los demás países que quieren tomar a Maduro? Yo creo que a México le ha faltado una política mucho más activa, mucho más presente en los foros internacionales y en la desactivación de conflictos. De ninguna manera nosotros compartimos la pretensión que han manifestado otros como Estados Unidos de que Maduro debe caer. Eso será en su momento una decisión que con arreglo a sus normas democráticas deberán tomar los venezolanos si Maduro se reelige o no se reelige, pero es una decisión que les corresponde a los venezolanos porque esas son sus reglas. Lo que no estaba dentro de las reglas
era justamente lo que surgió después con el llamado a la conformación de una asamblea constituyente. Eso ni siquiera incluso en términos de las reglas democráticas que son parte constitutiva de la Organización de Estados Americanos a la que pertenecemos todos los países del continente, pues lo permiten. Por otro, diputado, pero por otro lado, ¿es cierto que haya un proyecto de dictamen sobre ley de seguridad interior en la Cámara? Mira, yo me he enterado de ello por notas periodísticas que hablan más bien de que han ido avanzando en acercamientos los representantes de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Yo les digo claramente que el PRD no ha venido participando de nada de esto. Hoy mismo les pregunté a los representantes del PRI y del PAN aquí en la comisión de la permanente sobre esto y reconocen que sí han tenido acercamientos que han ido avanzando en puntos muy importantes, pero que no tienen nada concluido. Y lo que sigue siendo nuestra gran pregunta, y en todo caso en lo que el PAN ha ido avanzando con el PRI ¿está ya el PAN de acuerdo entonces en que haya una ley de seguridad interior con la que el PRD ha manifestado su desacuerdo, o que en todo caso debe desglosarse e incorporarse un capítulo nuevo a la Ley de Seguridad Nacional, con todos aquellos elementos que pueden estar hoy ausentes y que podrían permitir en su caso una determinada un determinado tipo de intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública o en tareas de combate a algún tipo de delincuencia que no esté contemplado en otras partes de los ordenamientos de la Ley de Seguridad Nacional. Nos pregunto entonces, mi pregunta abierta al PAN es: ¿ya están entonces de acuerdo en lo que no estaban de acuerdo, de que no es necesaria una ley de seguridad interior? Ya como parte de los acercamientos que han tenido han llegado a ese punto, y en todo caso este es uno de los temas que deben no ser tomados por mayoría, no deben ser resueltos por mayoría, así sea entre dos partidos importantes, sino que deben tener el mayor consenso posible, porque son los temas de la seguridad del país, de la seguridad de la gente, y con esos no debieran aplicarse simplemente la lógica de mayorías y minorías. Nosotros seguimos pensando como PRD que no es necesaria una ley de seguridad interior. Y menos una como la que el PRI propone, que violaría derechos humanos. Absolutamente en contra de esa propuesta que ha hecho el PRI, porque sería violatoria de derechos humanos, sería violatoria de libertades individuales, políticas, y sería prácticamente darle la carta de naturalidad, de naturaleza a lo que vimos que sucedió con el llamado malware Pegasus. Entonces no queremos que eso suceda. Así. ¿Ese proyecto permitía al ejército también hacer cateos casi sin orden judicial? Es que es parte de lo que viene de violatorio, de lo que se pretende, que el ejército pudiera tener esa facultad de hacer cateos mediante orden judicial. Dicen, pues sí, pero entonces en lugar de preparar a las policías, de capacitarlas para que tengamos cuerpos policíacos capaces de enfrentar la delincuencia, una ley de estas características para darle una mayor participación a las fuerzas militares en el combate a la delincuencia, vendrían a que tuviéramos ya de manera permanente a las fuerzas militares en labores que hoy constitucionalmente no le están permitidas, y nunca llegaríamos a tener cuerpos policíacos profesionalizados, capacitados y calificados para ejercer sus labores de combate a la delincuencia. ¿Usted ve viable que finalmente PRI y PAN lo saquen por albazo? Mire, aquí no hay imposibles, yo simplemente subrayo, son de los temas en los que no porque se pongan de acuerdo dos partidos, así sean los dos mayoritarios dentro de la Cámara de Diputados, ya con eso resolvieron todo, porque si el PRD no participa de estos diálogos para
construir acuerdos, y más todavía si los acuerdos a los que se estuvieran llegando van en contra de convicciones que nosotros compartimos con diversas personalidades, organizaciones de la sociedad civil, con los representantes de los medios de comunicación. Si van en contra de eso, jamás avalaremos una decisión de estas características. Es lo que nos preocupa, nos llama la atención, que pareciera que andan a la casa de piezas menores y no están yendo sobre lo que es la cabeza principal de esa red que acompañó y que pues apapachó y generó el propio Duarte. Entonces, ¿dónde está Karime? ¿Cuál es su responsabilidad? Ella era la jefa real, la mujer esta tres, como se le pronuncie, no es más que, ahora sí que pareciera ser el chivo expiatorio de esa cadena delictiva. Tanto Duarte como su mujer o exmujer o lo que sea, Karime debe estar también tras las rejas. Gracias. Una última cuestión. Hay notas y notas de lo del sistema, de las fallas del sistema penal acusatorio. Nosotros presentamos algunas donde hay una banda que la detienen, luego la sueltan porque no, por el nuevo sistema penal acusatorio no fue ni flagrante, y ahora sigue delinquiendo. Entonces, se tienen que hacer ajustes al sistema penal acusatorio. Cabría hacer un foro, pero tendrían que hacer algunos ajustes para que funcione de manera óptima. Yo creo que hay que escuchar a los juzgadores, a los integrantes, miembros del Poder Judicial, para que nos ilustren, nos digan cuáles son los problemas concretos específicos que ellos han estado viendo al aplicar la nueva normatividad del sistema penal acusatorio. Hay que escuchar, por supuesto, también a los gobernantes, especialmente a los gobernadores, que señalan justamente este tipo de problemas que empieza a percibir la sociedad, y estoy convencido de que habrá que escucharlos en reuniones de trabajos, en foros que ya nosotros hemos enviado, por cierto, comunicación a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que podamos sentarnos a platicar, para conocer sus puntos de vista y que de ahí podamos tener piezas legislativas de posibles reformas que permitan perfeccionar a este nuevo sistema penal, porque no se trata de dar marcha atrás, sino de cómo logramos que el catálogo de delitos que sean pues motivo de pena corporal, es decir, que no puedan salir de la cárcel, pues queden claramente establecidos desde la Constitución misma, y tiene que ser sobre la base de un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios. Nosotros estamos convencidos de que sí es necesario hacer ajustes, que es necesario evitar que este fenómeno, la llamada puerta giratoria, siga presentándose, y que no estemos ante una situación en que solo por algún descuido en la integración de una carpeta de investigación en el pliego acusatorio o en la aplicación misma de la ley, entre un individuo que lo agarraron con armas de alto poder, hoy reservadas al ejército mexicano, el día de mañana salgan y siguen delinquiendo y además realizando delitos de mayor impacto social. Esto no hay que permitirlo. Yo creo que, como toda ley, esta es perfectible, y no se trata de echar atrás lo que con bombo y platillo celebramos de la puesta en marcha del sistema penal, sino perfeccionarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Todavía tengo una pregunta más. En el periódico Reforma publicamos en portada una información sobre que Romero Deschamps, como dirigente del sindicato petrolero, ha estado bateando solicitudes de información que ya debería entregar porque los gremios de trabajadores ya son sujetos obligados de transparencia. ¿Cómo ve usted? Pues es otro de los casos típicos, ejemplares de la corrupción que está instalada en el sistema político priista, y que el PRI se ha negado precisamente a
combatir con determinación. Estoy absolutamente convencido de que Romero de Champs es uno de esos liderazgos, de esos entes políticos que hace mucho que debiera estarle rindiendo cuentas a la justicia tras las rejas. Y hoy, justamente lo que ustedes publican allí en Primera Plana de Reforma es una demostración más de hasta dónde este Sistema Nacional Anticorrupción, sin un fiscal, sin magistrados que juzguen los delitos de este tipo y que incluso con la mano en la cintura se niegan hasta cumplir con las obligaciones de rendir información, se sienten con toda libertad para seguir actuando. Al cabo que como el sistema anticorrupción no está funcionando, como no hay fiscales que puedan actuar, que puedan perseguir con las nuevas normas, se sienten en libertad de mantenerse en la impunidad. Eso es con lo que hay que acabar y ojalá y el PRI, ojalá y Peña Nieto y todos los que se rasgan las vestiduras por su lucha anticorrupción actúen. Ahí tienen un ejemplo más. Ya mencionamos Duarte, su esposa Karime, no solamente su señalada como amante, sino Romero de Champs es el otro.